¿Qué estudiar de huesos del cráneo? Lo primero que tenemos que saber de huesos del cráneo es que hay una deambiguación, o sea, hay términos que pueden significar otras cosas y pueden llevar a ser una confusión. Por ejemplo, si uno agarra un libro viejo, nosotros hablamos de cráneo a toda esta parte de arriba, que es la que encierra al sistema nervioso central, y cara a todos estos huesos que están acá. ¿Qué pasa? Hoy en día, en todos los libros por la terminología anatómica, se habla de cráneo a todos a todo el esqueleto de la cabeza, y lo vamos a separar en neurocráneo, lo que antes nosotros decíamos simplemente cráneo, y viscerocráneo, con lo que nosotros decíamos que era cara. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes agarran el libro, estudian como si nada, para ustedes cráneo es toda la cabeza ósea, pero viene el profe y le pregunta ¿cuántos huesos tiene el cráneo? Y ustedes ¿qué responden? Tienen que sumar uno, los dos. En sí, cuando les preguntan huesos del cráneo, la pregunta va orientada a cuántos huesos tiene el neurocráneo. Por eso es una diferencia sutil que hay que tener en cuenta para que no nos juegue en contra a la hora de un examen. Como dijimos, el neurocráneo se llama neurocráneo porque está alrededor del sistema nervioso central. Está formado por 8 huesos. ¿tá? En total son 8 huesos, serían 4 impares y 2 pares. O sea que nosotros vamos a estudiar 6 huesos, ¿tá? Porque como 2 son pares, en total van a sumar 8. ¿Cuáles son esos huesos? Bueno, van a ser de adelante hacia atrás tenemos el frontal, tenemos por detrás del frontal este que es el parietal, llegamos al occipital, vamos hacia adelante de nuevo con los temporales, que son 2, uno de cada lado. Entre medio de los temporales y por delante del occipital va a estar el esfenoide, que acá no lo vamos a ver, pero si yo veo una imagen de un corte, es este que está acá en el centro, ¿no? Que es el esfenoides. ¿tá? Y por último tenemos uno que está bien escondido acá, que acá lo vemos en amarillo, pero en esta otra imagen se ve ahí en ese verde claro, ¿tá? Por detrás del violeta, que es lo que es el etmoides. El primer hueso que vamos a hablar es el frontal. Antes de empezar con los huesos, hago un impas, paramos la pelota, y todos estos huesos lamentablemente son complicados. Hay algunos que son muy fáciles, hay 2 o 3 que son muy complejos, no porque tenga una gran carga lo que ustedes tengan que saber, sino que, primero que todo, son muy irregulares los huesos, entonces es difícil encontrar la forma para entenderlos, principalmente nos interesa a nosotros que entendamos el hueso. Y el segundo es que si uno lee el libro vamos a encontrar 1.000.000 de accidentes. Y yo lo que voy haciendo acá es nombrando cuáles son los accidentes importantes, cuáles tienen que saberse y cuáles no son negociables. Después, si ustedes le dan un par de leídas y quieren agregarle más detalles, no hay ningún problema. Pero no pueden dejar de saber las cosas que yo les voy a explicar acá. Bueno, volvemos al frontal. Dijimos, es un hueso impar y mediano. Siempre cuando hacemos una descripción de un hueso, de un órgano, tenemos que hablar de la definición y dentro de la definición está la ubicación. Entonces, decimos que es un hueso que forma parte anterior del neurocráneo y es impar y mediano. ¿tá? Impar porque es uno solo, no son dos, ¿tá? Y mediano porque está en línea media. Por lo general, si es impar, es mediano. ¿tá? Pero bueno, va a tener 3 caras. Fíjense, acá nosotros vamos a ver esta cara acá que forma la parte de la frente, por eso se llama frontal, que es la cara anterior. Acá también vamos a ver un poquito, fíjense que estas son las órbitas y el techo de las órbitas ¿tá? estaría formado también por el frontal, o sea que esa sería la cara inferior. Acá de nuevo la cara anterior, y después si nosotros vemos, lo damos vuelta y vamos a ver que tenemos esta parte es la frente, la parte externa de esto es lo que es la frente, la cara anterior. Acá en realidad justo está el corte en la línea media y el hueso tiene una escotadura, por eso no se lo ve acá, pero fíjense, se ve hasta acá llega el hueso.
va a formar el techo de las órbitas. La parte de abajo va a ser la cara inferior y la parte de arriba también va a ser parte de la cara endocraniana. O sea, la cara endocraniana va a tener dos partes, una horizontal y una vertical. Y va a englobar la parte interna de las otras dos caras, ¿no? ¿Qué vamos a ver de cada una de las caras? Bueno, en la cara externa vamos a ver cosas propias de la cara externa. Vamos a tener las eminencias frontales a los lados, que son dos eminencias que se corresponden con unas depresiones que hay dentro del cráneo, que es porque allí se apoya el polo anterior o polo frontal del cerebro. Por debajo de eso vamos a tener dos sobrelevaciones, ¿tá?, bien marcadas, más marcadas en el hombre que en la mujer, ¿tá?, que son los arcos superciliares, que no es lo mismo que el borde orbitario, ¿tá? El arco superciliar está por aquí arriba, ¿tá? Por debajo de eso ya vamos a llegar al borde inferior, que es el borde de la órbita, del borde supraorbitario. Ese borde supraorbitario va a estar interrumpido por lo que es la escotadura supraorbitaria, donde va a pasar un nervio, ¿tá? En la línea media vamos a encontrar, fíjense, esto, que es la sutura metópica. Esa sutura metópica es un resto embrionario. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos, el frontal está formado por dos huesos. Y esta es la sutura frontal, que cuando se va uniendo va a hacer una sinostosis, va a hacer una fusión y no puede separar, va a ser un solo hueso, y esa fusión va a dejar una pequeña cicatriz acá, ¿tá?, una pequeña marquita, que es la sutura metópica. Por último, si nosotros lo vemos descostado, fíjense, esto es cara anterior, pero este pedacito también es cara anterior. Y esto que está acá, que va hasta acá atrás, es lo que nosotros llamamos las líneas temporales. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar un músculo que es el temporal, que va a estar ocupando todo este espacio. ¿No? Pasamos a la cara inferior. La cara inferior va a estar dominada principalmente por las dos, los techos de las órbitas, ¿da?, uno y otro. En su parte interna va a estar en relación con las fosas nasales, ¿da? Acá lo que vamos a ver en su cara interna es que tenemos esto, que son unas celdillas que se comunican con un espacio que hay dentro del hueso, que es el seno frontal, ¿da? Entonces el seno frontal, igual que vamos a ver el seno maxilar o el seno esfenoidal, son espacios, cavidades neumáticas que hay dentro del hueso que están comunicados con las fosas nasales, ¿tá? Tienen la función de, cuando ingresa el aire a las fosas nasales, hay unos cornetes que son como unos alerones que hacen que se meta ahí el aire, se filtre, se humedezca, se caliente para antes de llegar a los pulmones, ¿tá? Uno de esos senos paranasales es el seno frontal, y a través de estas celdillas son los que se comunican con el etmoides para comunicarse con las fosas nasales. En su parte anterior tenemos la espina nasal, y acá en este dibujo no me gusta. ¿Por qué? Porque acá en realidad está dibujada una escotadura, pero esto que vemos allá es la parte más superior del hueso, ¿tá? Entonces no nos deja ver bien la escotadura. Cuando lo demos vuelta vamos a ver bien la escotadura, que se llama escotadura etmoidal. ¿Por qué? Porque ahí va a estar ocupado por el hueso etmoides. En cuanto al techo de las órbitas, hay dos elementos que podemos nombrar. Una es una fosita acá en la parte más lateral, que es la fosa de la glándula lagrimal, y otra fosita que está acá en la parte medial, que es la fosita troclear. Está dibujada acá del otro lado, que ahí va a haber una tróquila o una polea que va a hacer que hay un músculo, que es el oblicuo mayor, va a reflejarse ahí para llegar al ojo. Pasamos a la cara posterior. En la cara posterior vamos a ver que tiene una porción horizontal, que es lo mismo que el techo de las órbitas. Fíjese que tiene escotadura en el medio, y va a tener una parte vertical que va a ser la contrapartida de lo que es la cara anterior. Entonces, en esta cara anterior, así como tenemos la eminencia frontal de aquel lado, acá vamos a tener las fosas frontales, ¿no? En la línea media, fíjense, tenemos el surco del seno sagital superior. Acá, nosotros dentro del cráneo, el cerebro está envuelto en unas membranas. La más externa y más gruesa es la dura madre, y dentro de la dura madre van a alojar unos vasos venosos, ¿tá?, que son los senos de la dura madre.
Aquí se inserta una estructura de la dura madre, que es la hoz del cerebro, que en su borde superior está alojado el seno sagital superior. Antes lo decíamos, seno longitudinal superior. Va a estar alojado, por eso es un canal ancho, pero acá se sigue insertando la hoz del cerebro, pero ya no hay seno venoso, por eso se hace más finito. Y cuando llega acá, fíjense, hay un pequeño orificio. Pero hay un orificio que entra y si usted lo da vuelta el hueso del otro lado no sale ese orificio. Entonces cae en lo que nosotros llamamos un fondo de saco ciego. Cuando vemos un foramen o un orificio que no nos lleva a ningún lado, es un foramen ciego, o cae en saco ciego. Dejo esta semillita acá porque cuando hablemos de otros órganos vamos a volver sobre ese concepto. Y bueno, por su horizonte dijimos techo de las órbitas y en el centro la escotadura etmoidal porque había estado ocupado por el etmoides. Ya vamos a llegar a eso. ¿Qué me falta a mí de esta diapositiva? Hablar de los bordes. No vamos a hablar mucho de los bordes, pero son tres. Son tres caras separados por tres bordes. Entre la cara anterior y la cara inferior tenemos este borde que es el reborde orbitario, o el borde supraorbitario. Entre la cara inferior y la cara posterior o endocraniana vamos a tener este borde que se va a articular, se va a insertar ahí lo que es el ala menor del esfenoides, ya vamos a llegar. Pero de las tres, el borde que más nos va a interesar es todo este borde que está acá. ¿Por qué? Porque ese borde, a ver que tenía una imagen que me gustaba, todo este borde va a ser lo que, fíjense, está en un plano coronal, entonces nosotros vamos a llamar sutura, porque es una sutura, tiene interdigitaciones, que es la sutura coronal. Y en el centro, cuando se tocan el frontal con los dos parietales, línea media, ahí vamos a encontrar un punto craniométrico que lo vamos a llamar brecma, que ahí en los niños, en los recién nacidos, cuando veíamos esta imagen de acá, fíjense, tenemos un espacio, que es una fontanela. Una fontanela es como un espacio que hay entre el hueso y el cráneo, porque no están funcionando los huesos del cráneo, pues si no, no podría crecer el cráneo. Entonces los niños tenemos su espacio y es una parte débil del cráneo. Esto se va a cerrar más o menos entre los 6 y 18 meses. Bien, salimos del frontal, fíjense que si ustedes leen el libro van a encontrar un montón de cosas más. Repito, si lo pueden saber, mejor, si no, no hace falta. Parietal es un hueso fácil, ¿por qué? Es un hueso que tiene forma cuadrilátera, tiene un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior y un borde medial que es el que se articula con el otro parietal. Es cuadradito, va a formar parte de la bóveda del cráneo, o sea, de la parte superior del cráneo, y vamos a describir dos caras, una externa o lateral y una interna o endocraniana o medial. En la cara medial, fíjense, vamos a encontrar todas estas ramitas que los libros lo asemejan como la hoja de una higuera, como las ramas de una higuera. Eso es una arteria que está apoyada ahí, que es la arteria meningia media, aunque hay otras que pueden dejar surco, y dejan eso ahí. ¿Qué más podemos encontrar? Cuando unimos los dos y vemos los dos, en el centro vamos a tener la continuación de este seno longitudinal superior o seno sagital superior que hemos visto en el frontal. Vuelvo a la diapositiva, este surco que viene para acá va a pasar por el frontal, va a pasar por los parietales y va a terminar en el occipital. Entonces es un seno que empieza acá, hace todo esto y llega hasta acá atrás. A los lados de ese seno vamos a encontrar unas pequeñas fositas que acá no están dibujadas, pero son unas fositas para las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Esas granulaciones aracnoideas son las que van a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido en el cual está flotando el cerebro, para que se amortigue y para que no haga, no esté apoyado en algo, está como medio suspendido en un líquido, y ese líquido, como todo líquido biológico, se produce y se reabsorbe, va circulando
vamos a ver más adelante cuando veamos la parte nerviosa donde se produce, pero se va a reabsorber en estas granulaciones que están ahí arriba. En cuanto a la cara lateral exocraniana, vamos a tener estas dos líneas que están acá, que también son continuación de unas líneas que vienen del frontal. Yo ahora voy a volver... acá tengo la imagen acá. Que esta línea que habíamos visto nosotros acá en el frontal, que era la línea temporal, se va a continuar hacia el parietal. Y fíjense, en el parietal van a ser dos. ¿Por qué? En una se va a insertar el músculo y en la de más arriba, que es la línea temporal superior, va a insertarse la membrana que envuelve el músculo, ¿tá? Que es la aponeurosis del temporal, del temporal, sí. Una vez que pasamos del parietal, vamos a hablar del occipital. El occipital ya es un poco más complejo que el parietal, si bien también vamos a describirle solamente dos caras, ¿tá? Ya vamos a ver que tiene un par de accidentes más, ¿tá? Un par hueso impar y medio, tiene forma de rombo. Fíjense, en esta imagen se forma un rombo, tiene un vértice superior, el vértice anterior no se ve acá porque estoy en cara externa y estaríamos viendo la parte de nosotros de atrás, y estos son los laterales, pero esta imagen nos permite más o menos tener una idea de que tiene forma ese rombo, ¿tá? Va a formar parte de la porción posterior del cráneo, esto posterior, esto va a ser más inferior, y vamos a tener dos caras, una interna y otra externa, ¿tá? Estas caras nosotros nos vamos a centrar en un elemento que es este orificio grandote que está acá, que es el foramen magno, ¿tá? Este foramen magno es por donde se comunica el cerebro y el tronco cefálico con la médula espinal. Se continúa el tronco cefálico con la médula espinal y pasa por acá. Por eso es un orificio grande e importante. Y obviamente, ¿hacia dónde nos lleva esto? Se comunica con el conducto vertebral, que habíamos visto en columna. Vamos a ver, cara exocraniana, dijimos que nos íbamos a centrar en este elemento que es el foramen magno, y vamos a ver, cuando lo describimos vamos a decir, bueno, está el foramen magno, lo más importante, por delante de una cosa, a la altura del foramen magno hay otra cosa, y por detrás hay otra cosa distinta. Por delante del foramen magno vamos a tener esta prolongación que está por acá, que es la apófisis basilar. Esta apófisis basilar se va a unir con el esfenoides y también va en el adulto, es imposible sacarlo. Si nosotros desarmamos un cráneo para estudiarlo, tenemos que cortarlo con cierres. A la altura del foramen magno vamos a encontrar estos dos elementos que están acá, que fíjense también tienen forma como de suela de zapato, o son ovalados, pero más o menos como suela de zapato, que se van a condecir con las cavidades glenoideas que hemos encontrado en la cara superior de las masas laterales del atlas. ¿Por qué? Porque estos son los cóndilos del occipital que se articulan con las masas laterales del atlas, ¿tá? El atlas estaría acá ubicado, por eso esto sería la continuación de lo que es el conducto vertebral. Por delante de estos cóndilos tenemos el conducto del nervio hipogloso, que antes nosotros lo llamamos foramen condilio anterior, que es donde va a salir del cráneo uno de los pares craneales, que es el nervio hipogloso mayor. Una cosita que me gusta a mí recalcar acá, que por ahí lo van a tener el aire, pero al final de las diapositivas me lo van a agradecer, es esta escotadura que está acá y esta saliente que está acá, ¿tá? Esta escotadura y esta saliente van a tener el mismo nombre, van a ser yugular, ¿tá? Esta escotadura yugular y esto es apófisis yugular, ¿tá? ¿Por qué? Porque como acá nosotros vamos, en el hueso del cráneo, vamos a estudiar orificios donde pasa algo, por ejemplo el conducto del nervio hipogloso, es un conducto donde pasa algo. Pero hay un par de lugares donde cuando armamos el cráneo se transforman en agujeros, pero no están en ningún hueso, están entre dos huesos. Y este es uno de ellos. Esto es lo que nosotros antes conocíamos como agujero rasgado posterior, que ahora nosotros llamamos agujero yugular. ¿Por qué? Porque entre una de las cosas que salen del cráneo por ahí es la vena yugular interna. Ya vamos a llegar a eso. Por detrás del foramen magno, ¿tá? Tanto de la cara endocraniana como exocraniana, vamos a encontrar lo mismo, ¿tá? Que es la escama del occipital, ¿tá? Es una parte que le decimos la escama porque es más
más planita, más lisa, no tienen tanto accidente. Sí vamos a ver que, fíjense acá se ve más ampliada la escama, vamos a ver que tiene en el centro una protuberancia saliente, ¿tá? Esta saliente es palpable. Nosotros de acá de esta saliente para arriba es todo, si bien hay elementos entre el cuero cabelludo y el hueso, pero uno es bien palpable. Palpamos esta saliente, es más, en algunas personas que se rapan la cabeza es bastante visible esta saliente, ¿tá? Que es la protuberancia occipital externa, y por debajo de eso ya esto va a estar ocupado por los músculos posteriores del cuello, o sea, músculos de la nuca. Y fíjense, va a haber una línea y dos líneas. Si acá se van a insertar los músculos de la nuca, esas líneas se van a llamar líneas nucales. Nucal superior es esta que está acá y esta es nucal inferior. ¿Estamos? Vamos a darlo vuelta al hueso. En la cara interna vamos a ver el mismo foramen magno, vamos a ver la misma apófisis basilar, ¿tá? Vamos a ver las mismas escotaduras y procesos yugulares, o sea que en esa parte anterior no hay mucho más para agregarle, pero sí en la parte de la escama del occipital sí podemos escribir un poco más. Obviamente, si en un examen un profe le pregunta cara interna, usted vuelve a repetir lo que dice la cara externa ahí, pero cambia esto. ¿Por qué? Porque a la altura donde tenía una saliente hacia afuera, acá también tenemos como una sobreelevación que es la protuberancia occipital interna. ¿Tá? Esta protuberancia occipital interna es muy importante porque acá va a venir el seno sagital superior que venía desde el frontal, pasó por los parietales y llega hasta acá y termina en este lado. Y van a salir de ahí estos dos surcos para los costados, que son los dos surcos transversos. ¿Tá? También podemos decir del seno lateral. Y acá en el centro va a haber una estructura en esa protuberancia que se va a llamar confluencia de los senos. Antes nosotros lo conocíamos como prensa de Erófilo. ¿Tá? Depende de qué libro estemos estudiando, es cuál es el término que vamos a usar. Por debajo de eso va a haber una cresta occipital interna, ¿tá? Y como definitiva nos va a formar acá, entre estas líneas verticales y horizontales, 4 superficies, ¿tá? O 4 fosas. Las dos de arriba van a estar en relación con la parte más posterior del cerebro, que nosotros vamos a llamar los polos occipitales, ¿tá? Donde está el lóbulo occipital. Entonces estas fosas van a llamarse fosas cerebrales. En cambio, estas dos que están acá van a estar en relación con el cerebelo, ¿tá? Que está un poco más abajo. Entonces vamos a llamarlas fosas cerebelosas. ¿Estamos? Llegamos a uno de los huesos más complicados de lo que es el cráneo. Por eso, si hasta ahora viene medio, pongan pausa un segundito al video, tómense un mate, respiren hondo y después volvemos a empezar esto para que no nos sature la cabeza. Esto es un hueso par, está ubicado a los dos lados del cráneo, por ende no es simétrico porque, digamos, un hueso con el otro es simétrico, pero en sí no tiene un eje de simetría el mismo hueso. Es importante, ¿por qué? Porque aloja al órgano vestíbulo coclear. ¿Qué quiere decir vestíbulo coclear? Porque antes decíamos nosotros auditivo, ahora decimos vestíbulo coclear porque tiene dos funciones. Uno, la cóclea es el responsable de captar los estímulos auditivos, pero la parte vestibular es responsable del equilibrio. ¿Tá? Y va a poseer 3 porciones, ¿tá? Y 3 caras. Y acá también vamos a ir despacito. ¿Por qué? Porque el temporal va a tener, lo podemos dividir en partes, según cómo se desarrolla biológicamente o según cómo nosotros en anatomía decimos qué partes tiene. La Target habla de su división embriológica, por eso muchos profes, si la cátedra tiene el Target como libro de cabecera, se van a preguntar así, pero quizás por ahí a mí me gusta un poco más la otra, que es más, nos ayuda un poco más a entenderlo. ¿Tá? La división embriológica dice que
esto empieza así como el frontal, empieza siendo dos huesos que se fusionan, acá empiezan siendo tres partes que se van a fusionar. Una parte va a ser esto, que es la parte más clarita, que es la parte escamosa. ¿Por qué? Porque es la parte que va hacia arriba. Si yo vuelvo acá, esta parte que está acá es la escama, ¿tá? La que usted se va a articular con el parietal. Vamos a tener una parte que va desde la parte posterior hacia medial, que es la parte petrosa, ¿tá? Que nosotros podemos dividir en esta parte, que es la parte más externa, que es una saliente que ustedes detrás de la oreja van a palparse una saliente. Eso es lo que es la apófisis mastoides, ¿tá? Y esto se mete para adentro, que como tiene una forma así saliente, le decimos que es el peñasco, ¿tá? Todo esto es la parte petrosa. Y por último, tenemos una partecita muy chiquita, un hueso muy chiquito que está ubicado entre los dos, entre estas dos otras partes, y que va a cerrar hacia abajo lo que es el conducto auditivo externo, ¿tá? Entonces le vamos a llamar porción timpánica. Si nosotros vamos a la división anatómica, fíjense, la parte escamosa es más o menos igual, ¿tá? La escama del temporal es más o menos igual, y la diferencia es que lo que nosotros decimos parte petrosa en el otro, ¿tá? Va a estar formado por la mastoides, ¿tá? Y acá no me gusta como le han puesto petrosa, sino porque esto es el peñasco. Eso, poner petrosa ahí es dar lugar a la confusión. Acá está sacado de otro libro, entonces acá tendría que estar tachado, tendría que decir peñasco, ¿tá? Bueno, una vez que más o menos sabemos cuáles son las dos divisiones y cuáles son las partes de este órgano, vamos a empezar a describirlo. Pero no lo vamos a describir como cada una de sus partes por separado, sino vamos a describir el hueso como una sola cosa sola. En su cara lateral, que es esta parte que está acá, que es la parte que está en relación más superficial, la que podemos palpar, está centrada en este espacio, este orificio, que es el conducto auditivo externo, ¿tá? Si ustedes se meten el dedo en la oreja, van a estar metiendo el dedo en lo que es el conducto auditivo externo, ¿tá? Ese conducto auditivo externo tiene una primera porción que es cartilaginosa, que no está acá en el hueso, y después se va a continuar con este conducto que está acá, y obviamente el orificio de entrada de ese conducto lo vamos a llamar meato auditivo externo. Por eso el libro dice el meato, pero adentro del meato estaría el conducto. Por encima de este orificio vamos a encontrar, fíjense, todo esto es la escama del temporal, pero todo esto va a estar ocupado por el músculo temporal, que ya lo hemos visto en los otros huesos. Pero a nosotros nos interesa esto, que nace acá, esta es la raíz de una saliente que se va hacia adelante, y va a terminar hacia adelante en el hueso cigomático, que es el esqueleto del pómulo, ¿tá? Ese puente óseo se va a llamar apófisis cigomática, ¿tá? En el borde inferior de esa apófisis cigomática va a haber una saliente, fíjense, esto es tubérculo anterior. ¿Por qué? Porque acá, en la cara inferior, vamos a ver que está una superficie que sirve para la articulación entre la mandíbula y lo que es el temporal. Entonces, si ustedes se meten el dedo en el oído de nuevo y abren y cierran la boca, van a notar que algo se mueve por delante del oído, y es esto que está acá, que es la articulación temporomandibular, porque va a estar entre el temporal y la mandíbula. Por eso también cuando uno tiene una otitis externa, cuando está inflamado acá el conducto duele al abrir y cerrar la boca, al morder. Por detrás de este orificio, ¿no?, vamos a encontrar acá poco de la parte de la escama, un poco de la mastoides. Pero ¿qué nos interesa a nosotros de esto? Acá nos interesa simplemente que esta parte de la mastoide va a tener muchas rugosidades. ¿Por qué? Porque va a tener unas inserciones fuertes de unos músculos, ¿tá? ¿Cuál es el más importante de esos músculos? Un músculo que se llama esternocleido mastoideo, ¿tá? Entonces ese músculo esternocleido mastoideo se llama así porque se inserta en la mastoides. ¿Hay más elementos? Sí, va a haber más elementos. Esto que está acá es
una fisura que tiene su nombre, acá hay unos pequeños orificios que también tienen su nombre, acá es un orificio de una vena muy chiquita que se ve también del lado de adentro, pero es muy constante, no tiene sentido, y estas otras dos cosas que están marcadas acá ya las vamos a ver, pero se ven en la cara inferior y la vamos a describir en la cara inferior. Llegamos a la cara inferior. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? Primero yo voy a hablar de esta parte, que es la parte inferior de lo que es la escama, que va a tener principalmente esto, que es la fosa mandibular, que es la articulación con la mandíbula, y por delante va una pequeña saliente que es el tubérculo articular, ¿no? Que también forma parte de la articulación. Mientras que tiene una parte posterior, que está todo en amarillo porque es lo que es la porción petrosa, que yo voy a describir primero lo que está en la parte inferior del mastoide y después vamos a hacer me voy a detener acá porque esto también es muy importante. Acá en la mastoides hay dos surcos o ranuras, ¿tá? Una que es más lateral y otra que es medial. La que es más medial de las dos es un surco que deja una arteria que se apoya ahí, que es la arteria occipital, ¿tá? Es una rama de la carótida externa, ya vamos a llegar a eso. Mientras que la ranura lateral es una ranura que se llama incisura mastoidea, antes nosotros la llamamos incisura digástrica, justamente, o ranura digástrica, porque ahí se insertaba el músculo digástrico, el vientre posterior del digástrico. Ahora, cortamos ahí, ¿por qué? Porque a partir de lo que justamente por delante de ahí, que es esto, ya va a formar parte de lo que es el peñasco. Y antiguamente nosotros al peñasco lo podíamos describir como una prisma cuadrangular, o sea, que tenía, o una pirámide cuadrangular en realidad, que tenía 4 caras y un vértice y una base. La base da contra la mastoides, pero el peñasco vamos a describir las 4 caras. Y esas 4 caras eran 2 caras inferiores y 2 caras superiores. Y las caras inferiores, hay una línea que pasaría por acá y por esta altura, dejando esta como la cara postero inferior y acá este pedacito acá como la cara antero inferior, ¿tá? Esta cara postero inferior es la más importante de las dos inferiores. ¿Por qué? Porque hay muchos más elementos importantes. Fíjense, primero tenemos esto que es una saliente que acá en el dibujo está cortado y acá hay justo detrás de un orificio. Yo voy a volver a la imagen anterior porque esa saliente acá no está cortada. Y fíjense, una saliente larga, puntuda, como si fuera un estilete. Entonces, si es como un estilete, la vamos a llamar apófisis estiloides, ¿tá? Ahí se van a insertar unos músculos y ligamentos importantes, que no viene el caso en este momento, y justo por detrás, entre esa apófisis estiloides y esto que es la mastoide, va a haber un orificio, entonces se va a llamar foramen estilomastoideo. Muy importante, pregunta de examen, ¿qué sale por el foramen estilomastoideo? Eso es algo muy importante, no pueden dejar de saberlo. Sale de ahí el séptimo par craneal o nervio facial. Una vez que salimos de eso, vamos a ir a estos dos elementos, ¿tá? Estos dos elementos tenemos una fosa grandecita pronunciada y un orificio, ¿tá? Esa fosa pronunciada es lo que nosotros llamamos la fosa yugular, ¿tá? Y acá volvemos a algo que yo les comenté recién. Acá estaría el occipital, acá estaría la apófisis basilar, acá está el foramen magno y acá estaría el borde del occipital. Y el borde del occipital se va insertando acá, acá tiene una escotadura y una saliente. ¿Por qué? Porque aquí, entre lo que es el peñasco y el occipital, se va a formar ese orificio que es el foramen yugular. La vena yugular interna sale de adentro del cráneo y cuando sale se dilata. Hace como nosotros lo llamamos un golfo, ¿tá? Que es el golfo de la vena yugular interna y se va a apoyar ahí, por eso va a dejar esa impresión y esa fosa que está ahí. A su lado va a haber un orificio donde va a venir la arteria carótida interna, se llama interna porque su sangre va a ir hacia adentro del cráneo y tiene que meterse a un lado al cráneo. No se va a meter por foramen yugular, sino que se va a meter por este que es el conducto carotidio, que fíjese, entra por acá y sale por ahí, ¿tá?
Ese es el conducto carotidio. Entonces este es el orificio externo o orificio de entrada del conducto carotidio. Hasta ahí frenamos con lo que es la cara posterior inferior. ¿Tá? Son 4 elementos muy importantes. En la cara anterior inferior es una cara que está mucho más escondida, no se la ve bien. ¿Y qué le podemos decir que hay ahí? Bueno, principalmente vamos a encontrar esto, ¿tá? Que es el canal músculo tubárico. ¿Tá? Ese canal músculo tubárico es un canal que nos conecta con el oído medio. ¿Tá? Dijimos que dentro del peñasco, dentro del temporal y especialmente dentro del peñasco, está los aparatos de la audición y del equilibrio. Ese aparato de la audición va a haber una cámara cerrada, que es el oído medio, que va a estar comunicado hacia adelante, ¿tá? Con la faringe. ¿Tá? Por eso, si ustedes, ¿qué pasa? Sobre un avión se apuran, que le dicen masquen chicle, bostecen, para que se nivelen las presiones. Es porque está conectado el oído con la garganta a través de este conducto. ¿Tá? Acá se le dice ahora músculo tubárico, antes se le decía el conducto de la tuba auditiva de Eustaquio, que iba hasta la faringe, pero como hay un pequeño tabique y en una partecita se ubica un músculo que va a tensar al martillo para que para proteger el tímpano si hay un ruido muy fuerte, se le va a decir conducto músculo tubárico, pero son 2 partes: la parte muscular, donde está este músculo, que es el músculo tensor del tímpano, y la parte tubárica, que es la tuba o trompa auditiva de Eustaquio, que es la que se conecta con la faringe. Lo damos vuelta el hueso y ahí vamos a ver de lo que es la cara endocraniana. ¿Tá? En la cara endocraniana vamos a tener la parte superior del peñasco, la parte interna de la mastoide y la parte interna de la escama. Acá va a ser mucho más fácil describir cuál es la cara anterior superior y la posterior superior, porque tenemos esto, que es una línea muy cortante, muy marcada, que es el surco del seno petroso superior. ¿Tá? Así como teníamos senos longitudinales que llevaban sangre, esto acá hay un seno petroso superior que va a venir por acá y va a desembocar en esto, que es el surco del seno sigmoideo, ¿tá? Que es la continuación del seno lateral que habíamos visto en el occipital. ¿Tá? Ya la vamos a ver bien. Los senos del ogromal lo vamos a ver mucho más adelante, pero como para que vayan haciendo una idea de cómo se van interconectando todas estas estructuras. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es el peñasco, de lo que está por delante de este surco, que es la cara antero superior, y lo que está por detrás de este surco, que es la cara postero superior. Por delante vamos a tener esta superficie que se llama techo del tímpano. Antes se decía tegmen tympani, pero ahora están dejando de usar los nombres en latín, que se llama justamente techo del tímpano porque si nosotros hacemos un agujerito acá caemos en la cavidad timpánica, ¿tá? Que es el oído medio de la cavidad timpánica, ¿tá? Que es la que se conectaba con la trompa de Eustaquio, ¿tá? Si nos vamos un poquito más medial, vamos a encontrar, fíjense, 2 orificios que se continúan con un surco. ¿Por qué? Porque de allí van a salir 2 nervios que salen dentro del peñasco, por eso van a llamarse nervios petrosos, ¿tá? Y es nervio petroso mayor. Y por último, en el vértice, fíjense, vamos a tener aquí una pequeña depresión que se llama impresión trigeminal, y esa impresión trigeminal es donde se apoya un ganglio. Antes nosotros le decíamos fosita del ganglio de Gasser, porque ahí se apoyaba un ganglio que antes le decíamos ganglio de Gasser, ahora le decimos ganglio trigeminal, que es un ganglio del quinto par craneal o trigémino. Por eso se llama ahora trigeminal. En la cara póster superior, que es esta que está acá, van a ver que hay un montón de elementos. A mí me interesa uno, ¿no? Meato auditivo interno. Así como teníamos un meato auditivo externo, que es donde entraba el conducto auditivo externo, que llegaba hasta el tímpano, después del tímpano venía el oído medio, que es la caja del tímpano, y después venía el oído interno. Esto es el meato auditivo interno. Por ahí lo que van a pasar son nervios que son el octavo par, antes conocido como auditivo, pero es ahora estetoacústico, ¿tá? Porque tiene las 2 funciones, y el nervio facial, ¿tá? Que entra por acá al peñasco y después sale por el foramen estilomastoideo. También va a haber una arteria, que es la arteria laberíntica. ¿Hay más cositas? Sí, fíjense,
conductillo coclear, del vestíbulo, un montón de otras cositas, no nos interesan a nosotros, son muy finos, tienen que saberse bien ese orificio y qué sale por ese orificio. Por detrás, bueno, el peñasco, fíjense, pasa el seno sigmoideo nomás, y acá han dibujado el foramen mastoideo, que se condice con el agujerito que yo le había dicho de la cara externa, que es inconstante. ¿Qué podemos decir de la cara interna de la escama? No mucho. Esto hacia arriba se va a continuar con el parietal. Entonces, los mismos pasos, la misma arteria meninge media que va a dar impresión en el parietal, ya empieza a dar impresión acá. Entonces, acá también podemos encontrar parte de los surcos de la arteria meninge media. Pasamos al esfenoides. Los dos huesos que nos quedan, tanto el esfenoides como el etmoides, son dos huesos que su mayor complejidad es que no lo podemos ver. Todos los otros huesos son más fáciles de verlo, más fácil. Estos dos huesos están metidos dentro del cráneo, y si bien son complejos, son difíciles, al estar escondidos se nos hace más difícil de verlos. Por eso, ¿en qué me voy a concentrar yo? No me voy a concentrar en miles de accidentes, sino en entender cómo se arma este hueso, en qué partes lo podemos describir, y de esa manera nos va a ayudar mucho mejor para entenderlo. Dicen que tiene forma de mariposa, también pueden decir que tiene forma de murciélago. ¿Por qué? Vamos a lo mismo que dijimos cuando hablábamos del sacro. Lo vemos y decimos, esto no tiene forma. El sacro no tiene forma de pirámide, pero responde a la definición de pirámide. Entonces, ¿qué nos vamos a ver? Bueno, ¿qué tiene una mariposa, un murciélago, algo que tiene que vuela así? Y bueno, va a tener un cuerpo, va a tener unas patas y va a tener alas. Básicamente así. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, acá vamos a buscar un cuerpo, una parte central que es el cuerpo, y del cuerpo se van a separar las alas, que en este caso tiene dos alas grandes y dos alas chicas, pero son alas mayores y alas menores, y después tiene unas patitas que son dos salientes que van hacia abajo, que son las apófisis pterigoideas. Esta es una cara superior, acá vamos a ver esto que está en el centro es el cuerpo, este saliente triangular que va desde este orificio para afuera son las alas menores, una y otra ala menor, y estas que están acá son las alas mayores, fíjense, son más grandes. Lo que no se ve acá y se ve en esto que es una cara posterior son estas dos salientes que van hacia abajo, que son como las patitas, que serían las apófisis pterigoideas. Pterigoides o pterigoideas es lo mismo, lo pueden decir de las dos maneras. Entonces, conociendo las partes del hueso, vamos a empezar a describirlas una por separado. Primero, el cuerpo, si bien no se lo puede ver mucho porque está medio tapado siempre por otros elementos, vamos a decir que tiene más o menos una forma cuadrilátera o cuboidea porque tiene 6 caras. No son cuadraditas las caras, pero son 6. Y eso ahí no lo vamos a discutir. Primero que todo, vemos que esto tiene una cara superior, que es esta que está acá. La cara superior es una de las más importantes porque es donde más vamos a tener cosas para describir. Esta cara superior va a tener una depresión muy grande acá que se va a llamar la silla turca. Esta silla turca, esta concavidad acá, va a alojar a la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Eso pregunta de examen, eso siempre se pregunta, eso es la parte más importante del hueso. Tanto por delante, que son estas dos salientes que están acá, como por detrás, que son esta y esta, va a haber 4 salientes que son las apófisis clinoideas. Ahí se van a insertar unas estructuras de la dura madre, que no viene el caso ahora, pero eso también se puede preguntar. Por delante de la silla turca encontramos esta superficie que se condicen con las alas menores del esfenoides. Y fíjense acá, el ala menor del esfenoides se inserta acá y se inserta acá, y entre medio deja un orificio. Ese orificio por ese orificio va a pasar lo que es el nervio óptico, que va a venir desde el ojo trayendo la información que recoge el ojo. Entonces ese se va a llamar foramen óptico o canal óptico.
Y entre medio, fíjense, hay un pequeño surco. ¿Por qué? Porque cuando llegan acá, están cada uno de los nervios ópticos están en su órbita, de su lado. Cuando llegan acá, se ponen en contacto e intercambian unas fibras. Y ese intercambio de fibras se hace en una estructura que se llama quiasma óptico. Por eso este surco, ¿ah?, es el surco del quiasma o el canal del quiasma. Por detrás de la silla turca vamos a tener simplemente esta pequeña superficie que es cuadrada, por llamar lámina cuadrilátera. Y paramos de contar. Acá vemos de perfil, fíjense, esta es cara superior que tiene una parte acá, esta es la silla turca y esto es la lámina cuadrilátera. ¿Ah? Llegaría más o menos hasta por acá, porque este es el foramen magno y esta es la apófisis basilar. Acá yo le había dicho que teníamos que separarlo de corte de cierre en el adulto. ¿Ah? Por eso la cara, esa es cara superior. Voy a buscar, tenía yo por acá. Esta es la cara posterior, y yo sé que es cara posterior porque eso es la lámina cuadrilátera, y esta es la cara posterior, que es la que se continúa con la apófisis basilar del occipital. Tenemos una cara inferior, que es esta que está acá, que va a formar el techo de las fosas nasales. Acá tenemos las fosas nasales. ¿Ah? Y va a tener una pequeña saliente que es la espina, ¿ah?, que esa espina se va a articular con el vómer, ¿ah?, para formar una articulación que nosotros hemos visto en ingenierías de articulaciones, que es la articulación esfeno-vomeriana, ¿ah?, que es un encaje recíproco o esquindilesis. La cara anterior, se me fue la imagen para cualquier lado. La cara anterior del esfenoides va a estar en relación con las fosas nasales, pero en realidad en el centro va a tener como el pico rostrum del esfenoide, pero hacia los costados se va a tocar con lo que son las masas laterales del etmoides. Por eso no lo vamos a ver ahora, porque no sabemos todavía qué son las masas laterales del etmoides, sino que cuando veamos el etmoides ahí vamos a terminar de cerrar eso. Y lo único que nos queda son las caras laterales, que son estas que están acá. ¿Cuál es la importancia de las caras laterales? Que allí se van a insertar estas alas, que son acá el ala menor, ¿ah?, que dijimos que en dos raíces para formar el foramen óptico, y esta que es la ala mayor, ¿ah?, que se va a insertar en el costado en una inserción que es como una S itálica. Entre medio de estas dos, en este espacio a los lados de la silla turca, va a haber algo que no lo vamos a ver en el hueso, pero sí ustedes tengan el concepto que a los lados de la silla turca están unos senos de la dura madre que se llaman los senos cavernosos. ¿Ah? Ese seno cavernoso va a ser atravesado por la carótida interna y también por unos nervios. ¿Ah? Ya lo vamos a ver más adelante. El ala menor del esfenoides es una lámina ósea plana, ¿tá?, de forma triangular, con un borde anterior que se articula con el frontal, ya lo habíamos dicho eso. Un borde posterior que es libre y un borde medial que se inserta en el cuerpo del esfenoides. ¿Tá? Va a tener una cara superior que va a dar al cráneo y una cara inferior que va a dar a las órbitas. ¿Tá? Si acá el orificio con el canal óptico que te lleva a las órbitas, la cara inferior del otro lado estaría en las órbitas. Las alas mayores ya son un poco más complejas y vamos a ver que tiene esta cara, que es la cara endocraniana, va a tener una cara que es orbitaria. Fíjense, está acá en amarillo lo que es el esfenoides, entonces tiene este pedacito que es la ala menor y esto que es la ala mayor. Y por último va a tener una cara exocraniana, que es difícil de verla, pero es esto, es la cara que va acá abajo. Esta parte de acá al costado también es parte del esfenoides, pero ya no es cara inferior, sino como sería como una cara lateral, como que se inserta, se abre como abanico y hace como una pirámide de base externa y de vértice interna, y esa sería como la base. Ahí es la parte que nosotros vemos desde afuera. Obviamente, fíjense que en línea de punto está marcado donde se inserta y donde está ubicado el músculo temporal, estaría por debajo de eso, en lo que sería el esfenoides. Acá sacando
la apófisis cigomática se lo vuelve a ver al esfenoide. Estas son las apófisis pterigoideas. Esta es la cara inferior, la parte exocraniana, y esta es la parte lateral, que sería como la base de esa pirámide. Por último, llegamos a la apófisis pterigoides, ¿tá? Que tienen forma de libro abierto. Son dos pequeñas láminas papiráceas, y acá se las ve bien. Fíjense, tiene una lámina acá y otra acá. Se une hacia adelante y se abre hacia atrás. Tiene forma como si fuera un libro abierto hacia atrás. Dentro de esas de apófisis pterigoideas vamos a encontrar varias cosas: la fosa pterigoidea, el gancho, la fosa escafoidea. No nos interesa mucho esos accidentes. Sí sabemos que ahí se van a insertar unos músculos en los músculos pterigoideos, pero no nos vamos a ir muy de cabeza ahí. ¿Qué es lo que accidentes que ustedes tienen que saber de las alas? Ya dijimos. En las alas menores son los foramen ópticos, y en las alas mayores este orificio que está acá, este chiquito que está acá y este que está acá. ¿Tá? Perdón, y este que está acá. Los dos que están marcados acá y el de adelante. ¿Por qué? Este es el foramen redondo mayor, este es el foramen oval y este el redondo menor o espinoso. ¿Tá? En esos tres van a pasar cosas que hay que saber y son preguntas de examen siempre. Eso, sépanselo bien, esos tres orificios. Bueno, como les había dicho, no quiero meterme muy al detalle en el esfenoide porque no terminamos más, es larguísimo. Yo me interesa que tengan la idea de cómo está estructurado y cómo se forma el hueso. Por eso con esos elementos ya es suficiente. Ustedes verán que me explayé un poco más en el cuerpo para hablar de accidentes. Después de lo que son las alas, ustedes quiero que entiendan las caras y dónde están y dónde se ubican. Y le marqué 4 orificios que tienen que saber de las alas, nada más. Por último llegamos al etmoides. ¿Tá? El etmoide es un hueso impar, ¿tá? Que está ubicado profundo, y para que tengan idea, está entre medio de los dos ojos. ¿Tá? Si ustedes se tocan la raíz de la nariz, donde entre medio de los dos ojos, ahí van a estar tocando los huesos nasales. Por detrás hay una rama del maxilar superior, después viene el lagrimal, y más atrás, bien entre medio de los dos ojos, está el etmoides. Va a formar parte de la base del cráneo, porque está en la parte inferior del cráneo. Y acá, fíjense en esta imagen, está bien entre dos órbitas. Acá estarían los dos ojos y acá estaría el etmoides. Nosotros, para estudiarlo, tiene una forma que media rara, pero nosotros vamos a decir que tiene una lámina vertical, que es este que viene acá, una lámina horizontal, que es este que viene acá, y va a tener dos masas laterales. Entonces lo vamos a asemejar como si fuera una balanza. ¿Tá? Una vertical, una horizontal y las dos masas laterales. Estas masas laterales vamos a decir que son cuboideas porque vamos a describirle 6 caras. 6 caras en las cuales la mayoría no vamos a describir muchas cosas, pero que tengan ustedes la idea de que son 6 caras. Son cuadraditas, porque por ahí el dibujo no te permite entenderlo bien así, y las dos láminas. Entonces vamos a empezar hablando uno por uno de esos elementos. ¿Tá? Dijimos, la lámina horizontal es esta que está acá. Hay parte ya que esto se confunde con las masas, pero la parte que está entre la vertical y las masas, este espacio que está acá, se va a llamar lámina cribosa. ¿Por qué se va a llamar lámina cribosa? ¿Por qué? Porque esto es parte de las fosas nasales. En la parte superior de las fosas nasales están los receptores del olfato, que van a enviar sus ramas del nervio olfatorio, van a atravesar, ¿tá? en 15 orificios principales, pero después hay muchísimos más chiquitos, y van a acribillar a esa lámina de orificios para atravesar y que entre dentro del encéfalo los nervios, los remilletes del nervio olfatorio. ¿Tá? Al estar acribillado de orificios, la vamos a llamar lámina cribosa. La lámina vertical es esta que está acá. Fíjense, va a tener una parte por encima y otra parte por debajo. La parte que está por debajo de la lámina cribosa va a ser parte del tabique de las fosas nasales.
¿Qué otro elemento forma parte del tabique de las fosas nasales? Nosotros ya hemos hablado que era el vómer, cuando habíamos hablado de la articulación de la esquindilesis. Y por encima va a tener una saliente que va hacia arriba como si fuera la cresta de un gallo, por eso se va a llamar apófisis crista galli, ¿tá? Porque es como la cresta de un gallo. Todo esto, apófisis crista galli y lámina cribosa, va a estar enmarcado alrededor del nervio del hueso frontal, en la escotadura que yo le decía, escotadura etmoidal, ahí está ocupada por estos elementos, ¿tá? Ya vamos a ver todo articulado. ¿Qué pasó? Acá me faltaron unas diapositivas. ¿Qué tenemos que saber de las masas laterales? Dijimos que eran cuboideas, ¿tá? Van a tener una cara anterior, una cara posterior, una medial, una lateral, una superior y una inferior. De estas, ¿de cuáles podemos hablar algunas cositas? Y bueno, mira, la cara superior va a tener unas pequeñas celdillas que son como estos orificios que están acá, que yo les había comentado cuando habíamos hablado de frontal, habíamos visto el frontal, tenía unas celdillas en la cara inferior. Esas celdillas se van a comunicar con unos huequitos que hay acá en el etmoides para continuarse y desembocar acá en las fosas nasales, ¿tá? Entonces ese conducto se va a continuar. En la cara posterior también vamos a tener celdillas que están acá que se van a continuar con unas celdillas que tiene la cara anterior del esfenoides, ¿tá? En la cara lateral, ¿tá? Que es esta que está acá, es muy importante esa porque eso es lo que nosotros muchas veces le llamamos como lámina papirácea. Esa lámina papirácea es parte de lo que es la cara interna de las órbitas, ¿tá? Fíjense, acá esta es la masa lateral, fíjense, es parte de las órbitas, ¿tá? También en la parte más anterior va a haber una pequeña celdilla donde se apoya el hueso lagrimal que lo termina de cerrar. Y de la cara interna, que es quizás la que un poco más hay que hablar porque es parte de la cara externa de las fosas nasales. En las fosas nasales es este espacio que está acá, ¿tá? De una fosa nasal de un lado, la del otro, esto es el tabique de las fosas nasales, y acá en esta cara, fíjense, van a tener una y dos salientes, ¿tá? Esas dos salientes, ¿tá? Van a ser lo que son los cornetes superior y medio. Cuando yo le expliqué el concepto de senos paranasales, decía que el aire entraba por la nariz, chocaba como unos alerones que hacían que el aire se molineara y se metiera en los senos paranasales. Esos alerones son los cornetes. Entonces acá vamos a tener dos cornetes que son dos de los tres que vamos a estudiar, porque hay uno más acá abajo que es el más grande de todos, que ya es un hueso separado. Una vez que tenemos ya el concepto de lo que son todos los huesos del cráneo, vamos a ver cómo se forma el cráneo completo. Entonces ya tenemos las partes, ahora tenemos que hacerlo el completo. Entonces al cráneo para estudiarlo al neurocráneo para estudiarlo vamos a dividirlo en una parte superior o bóveda del cráneo y una parte inferior o base del cráneo, ¿sí? La división, hay algunos que te dibujan como una línea recta que va desde acá, desde la estructura metópica hasta la protuberancia occipital externa, pero hay otros libros que te lo van haciendo la división por acá. Va de la estructura metópica, arco superciliar, apófisis cigomática y llega hasta la protuberancia occipital externa. Sea derecho, sea así, no nos genera muchos cambios, es más o menos lo mismo que vamos a ver de una forma o de la otra. Primero que todo vamos a ver la base del cráneo, fíjense, está pintado acá en tres colores. ¿Por qué? Porque esa base del cráneo vamos a dividir en tres fosas, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. La fosa anterior va a ser esta parte que es la parte horizontal del frontal. Acá está la escotadura etmoidal porque allí está el etmoides y está la apófisis crista galli y la lámina cribosa. Fíjense, la lámina cribosa que tiene muchos orificios para los filetes del nervio olfatorio. Y hacia atrás vamos a tener que alas menores del esfenoides, o sea que es el límite posterior de la fosa anterior, es el borde posterior o borde lateral de las alas menores del esfenoides. Entre eso y el surco del seno petroso superior, fíjense que este es el peñasco,
tenemos la fosa cerebral media. ¿Tá? Esta fosa cerebral media va a incluir lo que es el ala mayor del esfenoides y la cara anterosuperior del peñasco. ¿Tá? Obviamente también incluye la silla turca en la línea media. Ahí vamos a encontrar, ¿tá?, este orificio que es el foramen oval, el foramen redondo menor. El redondo mayor está un poquito más adelante, no se ve, bueno, acá está dibujado de este lado, pero muchas veces no lo vemos desde arriba. Y este orificio que no es ni del esfenoide ni del peñasco, sino que es un orificio que se forma entre medio de los huesos, que es el foramen rasgado anterior, ¿tá?, que es donde va a desembocar el conducto carotídeo, y ahí termina de entrar al cráneo la carótida interna. Por detrás de eso tenemos, fíjense, la parte más posterior del cuerpo del esfenoides con la apófisis basilar, la cara postero-superior del peñasco, ¿tá?, y todo lo que es el occipital. Esto va a ser la fosa cerebral posterior, ¿tá?, o también la vamos a llamar también fosa cerebelosa, porque ahí está apoyado el cerebelo, perdón. Vemos acá lo mismo, pero desde la cara inferior. Desde la cara inferior vamos a ver que parte de la base del cráneo va a estar libre, que es esta parte que está acá hacia atrás, y hay parte que va a estar ocupada, va a estar tapada por lo que es los huesos de la cara o del viscerocráneo. ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros acá? Esto es el occipital con el foramen magno, los cóndilos del occipital, pero a mí lo que me interesa ver, acá vemos apófisis tiroide y esto es el peñasco. Este espacio que hay acá, que es el conducto rasgado anterior, que hay, se me fue, que hoy en día le dicen foramen lacerum, y acá está el foramen yugular, que antes lo conocíamos como un rasgado posterior. Este es el que yo le había comentado antes, escotadero yugular y apófisis yugular. Sale de acá y acá está el golfo de la vena yugular, por eso esto es la fosa yugular, y este orificio que está acá es el conducto el orificio de conducto carotídeo. En cuanto a la bóveda del cráneo, fíjense, de adentro y hacia afuera es frontal, los dos parietales y el occipital. ¿Qué es lo que más nos va a interesar acá? Y las suturas. Esto es muy importante. Habíamos dicho que esta es sutura coronal, porque este es un plano coronal. Esto, que es la sutura que está entre medio de los parietales, que está en un plano medio sagital, se va a llamar sutura sagital. Y por última, esta que está acá, que es la sutura que está entre el occipital y los parietales, se va a llamar sutura lamboidea. ¿Tá? En estos puntos donde se reúnen tres huesos, acá y acá, en el niño van a estar formadas las fontanelas. Este dijimos fontanela anterior o fontanela bregmática, ¿tá? También le dicen fontanela romboidal porque tiene forma de rombo, y esta es fontanela lamboidea, esta bregmática dije. Esta es la fontanela lamboidea o fontanela triangular. Obviamente todas estas son suturas dentadas, fíjense cómo van las suturas dentadas. Una vez terminado lo que es el neurocráneo, vamos a pasar al viscerocráneo. A diferencia del neurocráneo, que está construido alrededor de lo que es el sistema nervioso central, el viscerocráneo está construido alrededor de las fosas nasales, de los ojos, de la nariz, de la boca. Entonces vamos a decir que está construido alrededor de las vísceras del cráneo, ¿tá? Entonces por eso lo vamos a llamar viscerocráneo. Está formado por 14 huesos, más que el cráneo, pero no son tan complejos, quédense tranquilos. Hay dos que vamos a describir un poco más, los demás son bastante pequeños y rápidos. Esos 14 huesos van a ser 2 impares no más y 7 pares. Hago una salvedad, algunos libros dicen 13 huesos. ¿Por qué? Porque no consideran a la mandíbula como huesos de la cara o como del viscerocráneo, pero nosotros acá sí lo consideramos. ¿Cuáles son los huesos? Primero tenemos el maxilar, es uno de los huesos más importantes, que es este que está acá más en rojo, que es el central de la cara. Después vamos a tener el cigomático, que es el que está acá en naranja. Habíamos dicho que es el músculo, es el hueso que va a formar el esqueleto de los pómulos.
Vamos a tener los huesos nasales, fíjense, una pequeña lámina ósea que acá están en la raíz de la nariz. ¿Ah? Vamos a pasar por los lagrimales, que son estos que están en violeta, que van a estar en relación con las lágrimas, ¿ah? Con el seno lagrimal. Vamos a tener uno que es el palatino, es uno que está por acá adentro, que es muy difícil de ver, no es muy complejo si uno lo entiende, pero como está escondido y no lo vemos, es muy difícil de hacerse la idea y por eso nos cuesta a todos el palatino. Después va a venir el cornete inferior, que habíamos dicho que es un cornete así como son los cornetes que tiene la cara interna del etmoides, también hay un cornete inferior. Es también un hueso muy chiquito, no vamos a escribir casi nada, sino más que nada donde está ubicado. El vómer, que forma parte del tabique de las fosas nasales. Y por último, la mandíbula. El hueso maxilar es uno de los dos que vamos a describir un poco más. Es un hueso que está en la parte central de la cara. ¿tá? Nosotros vamos a describir dos caras, una cara interna y otra externa. ¿tá? Pero tenemos que tener en cuenta que estas caras no es una cara que es derechita, sino es una cara que es cóncava hacia afuera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar acá, son los incisivos, esta es la línea media hacia adelante, y el hueso acá va a estar en un plano que podríamos decir que es un plano coronal, y después va haciendo una curvatura para que esta parte termine en un plano sagital. Entonces va a tener una curvatura, ¿tá? Va a ser cóncavo así. Y va a tener 4 bordes. Un borde posterior. ¿tá? Este borde posterior va a estar en relación con la apófisis pterigoides del esfenoides. ¿tá? Entre medio va a haber un poquito de músculo de hueso palatino, pero bueno, difícil verlo, ya ahí tengo una imagen para mostrarle más adelante. Va a tener un borde inferior que va a estar ocupado por los alvéolos dentarios, donde se van a insertar acá los dientes superiores. Va a tener un borde superior que va a estar relacionado con la órbita y un borde anterior que fíjense que va a estar en la línea media, se va a comunicar con el del lado contrario y fíjense, va a tener una pequeña parte de acá y va a tener una saliente que es la espina del frontal y después va a tener la escotadura porque ya empiezan las fosas nasales. Este dibujo que tengo atrás de decoración se ve el orificio de las fosas nasales acá. Bien, dijimos los bordes. ¿Y qué accidentes vamos a ver en esta cara? Bueno, en esta cara vamos a ver dos apófisis, o sea, dos salientes. ¿tá? Una es esta que está acá, que es la apófisis cigomática. Antes le decíamos piramidal porque tiene como una forma de pirámide, que el vértice es hacia casi lateral, que se va a articular con el cigomático o malar, con el hueso del pómulo. Su cara superior va a ser parte del piso de las órbitas. Y fíjense, ahí va a tener un surco donde va a ir un nervio, ese surco después va a tener un techito, con lo cual se va a transformar en un conducto y va a salir acá en la cara anterior de la apófisis, que va a se llamar orificio infraorbitario. Esto va a empezar como surco infraorbitario, va a pasar a ser un conducto y ese conducto va a salir como foramen infraorbitario, donde va a salir el nervio infraorbitario que va a dar sensibilidad a la parte media de la cara. Otra saliente que vamos a ver es esta que está acá, que es la apófisis o proceso frontal del maxilar. ¿Por qué? Porque es una rama que asciende y va a llegar a tocar al hueso frontal. ¿tá? Fíjense acá en el dibujo que tengo atrás de decoración, tenemos, esto es el cigomático malar, ahí se ve levemente, o acá se ve mejor, la división entre un hueso y el otro. Y este es el proceso frontal acá que va a llegar hasta el frontal. ¿tá? Esto que está acá adelante son los huesos propios de la nariz. ¿Hay más cosas para describir acá? Sí, va a haber más cosas para describir acá. Fíjense, acá hay como varias fositas. Hay una que es la fosita mirtiforme o fosita canina. No vamos a ir tan al detalle en ese sentido. Sí lo vamos a dar vuelta y fíjense, es lo mismo, va a tener la misma curvatura para allá. Pero vamos a tener la apófisis frontal, todo, pero vamos a notar primero que todo esto que está acá. Eso es un orificio grande porque dentro del hueso y hay un espacio que se va a prolongar hasta la apófisis malar, que es el seno maxilar. Es unos senos
paranasales, así como el seno frontal, tenemos el seno maxilar. Y este seno va a ser el responsable que cuando se tapa y se llena de moco y se infecta, nos causa una sinusitis. ¿Ya? Si alguien tiene una sinusitis, es porque este seno es el que se suele tapar. Y ustedes me dirán, pero tiene un orificio muy grande, ¿cómo se hace para taparse un orificio tan grande? ¿Por qué? Porque en el hueso vamos a ver que tiene un orificio más grande, pero después cuando veamos el palatino que va a estar apoyado acá y el cornete que va a estar apoyado acá, este orificio de ser grande así se va a transformar en un agujero mucho más chiquito, con lo cual tiene más propensión a taparse. También hay otras cosas que influyen, pero bueno. ¿Qué otra cosa vamos a ver en la cara interna? Fíjense, va a haber un tabique que se inserta acá, es bien horizontal, ¿tá? Que va a dividir la cara interna en una parte superior y una parte inferior. Esto es lo que es la apófisis palatina, o sea, es el paladar. ¿Tá? La mayor parte del paladar óseo está formado por la apófisis palatina del maxilar. Después hay una partecita acá chiquita que está formado por la apófisis horizontal del palatino, que forma el paladar óseo. O sea que de acá para arriba es fosas nasales, de acá para abajo es boca. ¿No? Segundo hueso, el cigomático. Este cigomático está acá dibujado en rojo. ¿Tá? Es un hueso que tiene forma piramidal. Esta forma piramidal la vamos a ver mejor en este dibujito. Fíjense, sí, ahí se ve una forma de pirámide. Y lo que nosotros nos tiene que quedar en claro es que tiene una prolongación superior hacia el frontal, una medial con el maxilar y una posterior que se va a articular con el temporal. ¿Pero con qué parte del temporal? Con la apófisis cigomática del temporal. ¿No? Si nosotros veíamos esta imagen de perfil, acá tenemos el cigomático malar y fíjense, la apófisis que salía del temporal se va a articular con eso. Luego del cigomático tenemos los huesos nasales o propios de la nariz. Son estos que están en verde. ¿No? Estos huesitos que están en verde son dos láminas papiráceas, son láminas finitas como un papel, que son cuadraditas y están apoyadas ahí. ¿Hay algo para decir? No, nada, fíjense, no vale la pena perder tiempo en este huesito tan chico. En cuanto a lo que es el hueso lagrimal, es un hueso bastante pequeño que está en la cara interna de las órbitas. ¿Tá? Estaría por detrás de la rama ascendente del maxilar. Y es un hueso bastante pequeño que de un lado ayuda a cerrar lo que son las celdillas etmoidales, o sea, se apoya en las masas laterales de los etmoides. Y por el otro, que es la parte que nosotros vamos a ver acá en la órbita, fíjense, tiene este canal, ¿tá? Y un gancho. ¿Tá? Ese canal va a estar completado cuando está articulado y va a formar acá un orificio. Ese orificio nos va a llevar a lo que es la parte de las fosas nasales. Fíjense, acá tenemos en violeta el lagrimal, se ve parte del canal, el ganchito que tiene acá, y el canal está terminado con el maxilar. Entre los dos van a formar un canalcito que van a desembocar acá en las fosas nasales. ¿Y eso por qué? Yo había comentado que todo el líquido biológico circula. Entonces, las lágrimas, ¿verdad? Que son las que bañan el ojo, capturan impureza y van limpiando el ojo, lo que hacen es se producen en una glándula, se desparraman en el ojo y después se reabsorben en algún lado. ¿Verdad? ¿Cuál es la forma de reabsorber las lágrimas? Y son captadas por una estructura que es como un desagüe, que nosotros le decimos la carúncula lagrimal. ¿Verdad? Ustedes se lo van a encontrar en el ángulo interno del ojo, es una formación redondita rosadita, y eso va a bombear las lágrimas para que vayan hasta las fosas nasales. ¿Tá? Este conducto se llama por ende conducto lacrimonasal. ¿Tá? ¿Por qué es importante? Bueno, ustedes, si alguien llora, ¿tá? Lo primero que hace además de llorar es moquear, tener mocos. ¿Por qué? Porque el aumento de la producción de lágrimas, ¿tá? Hace de que haya más lágrimas que vayan a las fosas nasales, ablanda todo y caen. Y obviamente, como hay un exceso de producción de lágrimas, no todo va para ahí, sino también hay lágrimas que caen por fuera del ojo. Una vez que llegamos al hueso palatino, hacemos otro parate. ¿Por qué? Este es otro hueso que no es complejo, es muy simple, si uno lo ve de alguna manera,
pero se nos hace siempre mucho problema estudiarlo porque no lo podemos ver. Entonces, ustedes imagínense que tiene una pared que tiene un hueco grande, ¿tá? Y dicen, che, tenemos que tapar el hueco. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tapar el hueco? Lo que podemos hacer es poner una pared, ¿tá?, de un machimbre, por ejemplo, ¿tá?, para taparlo. Ustedes miran, nos tapamos todo el hueco. No, bueno, porque no, a mí me interesa que este hueco algo siga abierto porque me sirve a mí que esté abierto un poco este hueco, pero no tan grande. Perfecto. Y por comodidad podemos agregarle un estante a ese machimbre. ¿Está? Y ustedes me dicen, ¿para qué hablo y muestro estas cosas que no tienen nada que ver con la anatomía? Y la verdad, en realidad esto es una metáfora de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la pared con el orificio es lo que es el hueso maxilar con el orificio ese grande que tiene del seno maxilar. Mientras que el machimbre es la mayor parte del palatino, que es lo que es la lámina vertical, y esta repisa que pusimos acá es la lámina horizontal o lámina perpendicular del palatino que forma parte del paladar. ¿Verdad? Vamos a la imagen y vemos en verde estaba dibujado, es un verde medio raro, estaba dibujado lo que es el maxilar o maxilar superior. Fíjense, acá estaba el orificio grande del seno maxilar y está un poco cerrado hacia abajo por este huesito que es el cornete inferior. Esto que está acá es la cara interna de la masa lateral del etmoide con su cornete superior y cornete medio. Y esto que está acá en este color que es medio naranja o rosado pastel, no, yo veo en 8 bits, o sea que no tengo tanta definición de colores. La idea es que este es el hueso palatino. Y fíjense, es una lámina que va aplicado, o sea, va apoyado, va tapizando lo que es la cara interna del maxilar y un poco de la apófisis pterigoideas. Y acá esto, que forma parte del paladar, es la parte de la lámina perpendicular, lo que yo había puesto como una repisa. Lo damos vuelta, vemos lo mismo, este es el maxilar, acá esto ya es el malar que está cortado, le sacaron la apófisis zigomática para poder ver ahí esa fosa. Esa fosa tiene un nombre, fosa pterigopalatina. Y fíjense, acá se ve en el medio, en el fondo, el palatino, muy, muy chiquito, por eso en el hueso muchas veces no lo vemos, porque es tan chiquito que no se lo ve, no se lo distingue. Y fíjense, sí me va a interesar ese huequito que está ahí. ¿Por qué? Porque yo una vez que nosotros sabemos esto, entendemos la forma, saco esto. Y si ustedes ven esta imagen de primera, no van a entender nada porque van a decir, che, es súper complejo, y en realidad es una lámina que está apoyada. Esta es la parte que está apoyada en el maxilar, esta es la lámina horizontal, y hacia arriba van a tener dos salientes, una que va más hacia adelante y otra que va más hacia atrás, y entre las dos va a tener una escotadura. Esta, como se va a apoyar en el cuerpo del esfenoide, se va a llamar apófisis esfenoidal. Y esta, como se va a apoyar por ahí con el esfenoide, pero va a llegar arriba y va a formar un poquito parte de las órbitas, le llamamos apófisis o proceso orbitario. Entre los dos hay una escotadura que se llama escotadura esfenopalatina, porque está entre el esfenoides y el palatino. Entre esos dos huesos se forma ese orificio. Esta es una escotadura, cuando está el cuerpo del esfenoide acá, cierra y se transforma en un orificio. ¿Por qué? Porque fíjense, acá, si bien ya estamos en el dispositivo de cornete inferior, volvemos a ver esta imagen que me muestra de nuevo este orificio. ¿Y este orificio por qué? Porque en la fosa pterigopalatina que habíamos visto recién, va a haber un ganglio que es el esfenopalatino y que va a recibir ramas de varios lados y va a tener una rama que sale hacia abajo, siempre la dibujan hacia abajo, pero en realidad primero se hace un poquito para el costado porque pasa por este orificio y pasa por acá, por la pared lateral de las fosas nasales, dando inervación a las fosas nasales, a la parte y el piso de las fosas nasales. Y tiene una muy importante función vegetativa. De función vegetativa hablamos de funciones que no son conscientes, o sea, por ejemplo, vasodilatación, vasoconstricción, producción mayor o menor producción de moco, son cosas que nosotros conscientemente no encontramos, pero sí nuestro organismo. En cuanto a lo que es el cornete nasal inferior, dijimos que es un hueso par, hay uno de cada lado,
está ubicado en las fosas nasales y ayuda a cerrar el seno maxilar. Fíjense, el seno maxilar, el que estábamos acá, parte le ayuda a cerrarse el orificio al palatino y parte al cornete inferior. ¿Está? Este hueso está acá. ¿Dónde se va a insertar? Un poquito acá, si uno lee muy detenidamente lo que es maxilar, va a ver como una cresta turbinal o cresta para el cornete nasal inferior, y en el palatino también va a tener una crestita ahí. Pasamos al vómer. El vómer era uno de los huesos impares de la cara. Acá en este dibujo es parecido al dibujo anterior. Ahí vuelvo al dibujo anterior. Fíjense, acá estamos en la línea media, pero no vemos el tabique. Acá ya está el tabique. ¿Tá? El tabique está en la línea media, o sea que nosotros cortamos un par de milímetros a la izquierda de la línea media para poder ver estas cosas que están en la línea media. Si no, la agarraríamos al medio de estas cosas. ¿Y qué vemos acá? Esto es el etmoides, y ya no agarramos la masa lateral, sino que vemos la lámina perpendicular y vemos la apófisis cristal hacia arriba. Esta es la lámina cribosa, y por debajo de la lámina cribosa todo esto es la lámina perpendicular, la parte inferior de la lámina perpendicular que forma parte del tabique de las fosas nasales. Y acá abajo, fíjense, está el vómer, que se articula hacia arriba con el cuerpo del esfenoides y hacia abajo llega hasta a articularse con el maxilar. Ojo, yo les hago una aclaración. En este dibujito se dibuja así para que esté más lindo, más entretenido, más visible, pero ¿qué pasa? Tanto el pedacito de acá como muchas veces el espacio entre estos dos huesos y todo lo que está acá está formado por cartílagos. ¿Tá? Entonces, dentro del tabique de las fosas nasales hay cartílagos y hay huesos. Estos son los dos huesos que lo forman. ¿Tá? Y además va a haber cartílagos, va a estar completado por cartílagos. Y fíjense la forma de las fosas nasales. El techo es parte de la lámina cribosa del etmoides y parte del cuerpo del esfenoides, ya que se hace un poco más bajo el techo. Llegamos a la mandíbula. Este es el hueso que habíamos dicho que algunos no lo consideran hueso de la cara porque es un hueso móvil, pero es importante y nosotros lo tomamos como hueso de la cara. Es un hueso impar. Como todo hueso impar, es medio y simétrico. En su conformación, lo vamos a hablar que es un hueso plano arqueado. ¿Tá? ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene la estructura de un hueso plano, que serían dos placas de hueso compacto y el medio un hueso esponjoso, que sería como un sándwich. Y esto también se va a formar así. Por más que esté arqueado, ¿tá? Es como si ustedes agarran un sándwich de miga y lo doblan a la mitad para comerlo. Bueno, esto también sería así, está doblado hacia atrás. En él vamos a describir dos partes: el cuerpo, que es toda la parte que está acá, y después la rama que es la parte que asciende. ¿Ya? Vemos acá el perfil, vemos de nuevo cuerpo y la rama. Y en cuanto a las caras, vamos a ver una cara externa y otra interna. Y ahí sí está bien utilizado cara externa y cara interna. ¿Ya? En cuanto a la cara externa, vamos a ver que tiene, fíjense, en el centro puede haber una marquita que es una protuberancia que se llama sínfisis mentoniana. La sínfisis se ubica en la línea media y desde donde se fusionan los dos. ¿Tá? Vamos a ver más adelante otra sínfisis, pero ya es una articulación que es la sínfisis del pubis, por ejemplo. Si nos vamos un poco más lateral, vamos a encontrar, más allá de estos relieves que son por la inserción de los dientes en el borde superior, vamos a encontrar este orificio que se llama orificio o foramen mentoniano. Por allí va a salir el nervio mentoniano que va a dar la sensibilidad a la parte inferior de la cara. Si nos vamos para atrás, vamos a encontrar esta línea que está por acá. ¿Tá? Esta línea, ¿no?, es la línea oblicua externa donde se van a insertar algunos músculos y una aponeurosis, ¿tá? Que es la aponeurosis cervical superficial. No es tan importante esta línea oblicua como la línea oblicua que está hacia adentro del hueso. Fíjense, en la cara interna hay otra línea oblicua que es un poco más importante. Esta parte vamos a esperar un poquito porque lo vamos a ver cuando veamos ya la rama. Pasamos a la cara interna. En la cara interna, acá estamos viendo desde atrás el hueso. En el centro también podemos encontrar la sínfisis mentoniana, porque tanto delante como atrás se unen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, parecía que tenía 1 millón de dientes, pero no, están bien la cantidad de dientes.
Eh, Tiene la sínfisis mentoniana. Por encima de esa sínfisis, acá, a los lados de la línea media, va a haber unas salientes muy puntuditas, por eso le vamos a llamar espinas. ¿Tá? Antes le decíamos espinas geni o apófisis geni, y ahora se le llama espinas mentonianas. Vamos a tener superior e inferior, y como no están en la línea media, sino que están en los costados, va a haber una de cada lado. ¿Tá? Línea media justo en el centro, y a los costaditos tenemos una de cada lado, la espina mentoniana, las dos superiores y las dos inferiores. Y a mí me gustaba más cuando le decíamos geni, ¿por qué? Porque ahí se van a insertar unos músculos, que los de arriba van a ir hacia la lengua, por eso se van a llamar genioglossos, y el de abajo se van a ir al hueso ioides, que se van a llamar genio-ioideo. Entonces, más fácil para acordarse. Por debajo de eso vamos a tener otra fosita, ¿tá? Que es la fosita digástrica. Y en esta misma clase yo le había dicho también que hay una ranura digástrica donde se insertaba el músculo, el vientre posterior del digástrico. Y si ustedes se pueden recordar, era en el temporal. Entonces el músculo digástrico ya tienen las dos inserciones, una es en el temporal y otra en la mandíbula. Faltaría solamente donde hace la polea. Si vamos más lateralmente, vamos a encontrar que, fíjense, va a tener una línea oblicua interna, pero también esta línea la vamos a llamar línea miloioidea. ¿Tá? Esta línea miloioidea, ¿tá? Que va hacia el yoides, va al yoides también, se inserta un músculo que se llama miloioideo, que va al yoides, y ese músculo es importante porque es el que cierra la mayor parte del piso de la boca. ¿Tá? Entonces, si ustedes se tocan abajo de la boca, la parte y hacen fuerza como contrayendo el músculo, lo que van a sentir duro principalmente es eso. Hay otros músculos ahí dando vuelta, no es lo único que van a palpar, pero para que se vayan haciendo una idea de lo que estamos hablando. Pasamos a la rama ascendente de la mandíbula, o simplemente rama de la mandíbula. En esta rama vamos a encontrar varios elementos. Por ejemplo, de abajo hacia arriba, primero en la cara externa o cara lateral. Acá sí ya hablamos cara lateral o medial. Fíjense si yo decía medio lateral en el cuerpo, la apófisis geni están en la línea media, ¿no? O sea, no están hacia adelante, la parte de adelante del hueso, o sea que no es tan fácil hablar de medial y lateral cuando estamos hablando con algo que es un arco. Pero bueno, empezamos desde abajo. Tenemos esto que es el ángulo de la mandíbula. ¿Tá? Ese ángulo de la mandíbula, usted se lo palpa. Eso también es un punto craniométrico que se llama gonion. ¿Tá? Gonion. Después tenemos la parte superior, toda la rama de la mandíbula, fíjense, va a estar muy marcado por surcos. ¿Por qué? Porque ahí se inserta un músculo que es muy importante y tiene mucha fuerza, que es el músculo macetero. El músculo macetero es uno que se inserta acá y se inserta en la apófisis cigomática. Y es uno de los músculos masticadores. Cuando ustedes cierran la boca y hacen fuerza, se le pone duro en los costados de la cara, en la mejilla un poco para atrás. Eso duro que se pone es el músculo macetero. ¿Tá? Si seguimos subiendo, vamos a ver que termina en tres elementos. Una saliente, otra saliente y una escotadura. ¿Tá? Estos elementos van a ser la saliente de adelante, una saliente más que tiende a ser puntuda, pero termina en una punta redondeada, que es la apófisis coronoides. Ahí se va a insertar en un músculo que es el músculo temporal, ¿tá? Que ya habíamos hablado que está en parte se inserta en el parietal y parte se inserta en el frontal. Por detrás tenemos una escotadura que se llama escotadura mandibular, y un poco más atrás tenemos esto más grande, que acá ya en el dibujo está recubierto por cartílago articular, por eso es una superficie articular, que es el cóndilo de la mandíbula, ¿tá? O cabeza mandibular, y esto se va a articular con con la cavidad glenoidea que teníamos en el temporal. Si vamos a la cara interna de la mandíbula, vamos a tener esto que es la continuación de la línea miloioidea. Ahí le ponen surco miloioideo. La verdad, algunos autores ponen el surco, otros no. ¿No? ¿Por qué? Porque por allí hay un nervio que viene por acá, que es el dentario inferior, que va a dar una rama que se mete acá y sale en el foramen mentoniano, y va a tener una ramita que va hacia abajo y se mete por debajo del miloioideo. Ese nervio puede dejar un pequeño surco, pero bueno, algunos lo ponen, otros no. Lo que me interesa a mí es este orificio, que es el foramen mandibular, ¿tá? Antes le decíamos foramen dentario inferior,
y esa pequeña espina que ahora es língula de la mandíbula, pero en un libro viejo se llamaba espina de Spix. Con eso terminamos lo que es los huesos de la cara. Pero así como en el hueso del cráneo después hablamos del cráneo completo, en la cara también tenemos que hablar así. Y como nosotros habíamos visto que está construido alrededor de las vísceras, ¿tá? Vamos a ver que acá vamos a tener que describir los elementos que están alrededor de las vísceras. Por ejemplo, alrededor de los ojos está construido en forma de las órbitas. Alrededor de las fosas nasales, bueno, tenemos que ver las cavidades nasales y los senos paranasales. Obviamente por la parte inferior de la boca, como ya hay mucho más contenido de partes blandas, no lo vamos a ver en este momento, sino que se verá más adelante. En cuanto a las órbitas, fíjense, es una cavidad, ¿tá? Que nosotros vamos a definir que tiene forma piramidal, ¿tá? Ustedes lo ven medio redondeado, pero nosotros podemos dividir un vértice que está acá, que está en el foramen óptico. Este foramen óptico, recuerden, estaba en el esfenoides, ¿tá? Fíjense, esta es inserción de el ala menor del esfenoides, que acá la han hecho un calado para poder mostrar eso, pero acá iría el ala menor del esfenoides, y acá estaría el foramen óptico. Esto sería una apófisis clinoidea, y acá estaría ya la silla turca, y acá estaría el surco o canal del quiasma. Acá estaría el frontal, que han sacado el parte del frontal, que yo le decía que era el techo de las órbitas, y acá fíjense, esto es lámina cribosa del etmoides. También como vamos metiendo todo junto, lo que hablamos por separado, lo empezamos a mezclar todo. Y si acá nos vamos más a la línea media, está la apófisis quistagale. Vamos a ver que tiene un vértice, que es el foramen óptico, y una base, que es el orificio externo, ¿tá? Entonces ahí, esa cavidad que en realidad podríamos decir que tiene forma de cono, porque bueno, no vemos bordes entre las caras, nosotros a grosso modo podemos dividirlo en distintas caras, ¿tá? Este es el vértice, y fíjense, yo me vuelvo una imagen, nosotros vemos de acá adelante y hacemos así, y esto está inclinado para este lado. Entonces yo, si veo de frente a la órbita, voy a ver, y el fondo va a ser esta parte de acá, que es la ala mayor del esfenoides. Pero ¿qué pasa? Si lo veo así de cruzado, sí voy a ver en el fondo, ¿tá? el vértice, que es el foramen óptico. Y a partir del foramen óptico saco una línea por acá, otra por acá, otra por acá y por acá, y voy a escribir 4 caras: una superior, una inferior, una lateral y una medial. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que sepamos qué huesos hay en cada cara. Como estos huesos son irregulares, no están divididos por línea recta, y algunos huesitos se pueden pasar un poquito a otra cara, pero no nos interesan los detalles, sino nos interesa lo grueso, lo grosero. Entonces, por ejemplo, el techo de las órbitas, ¿quién lo va a formar? El techo de las órbitas, o sea, de acá en un triángulo para arriba, lo va a formar el frontal, pero también va a formar esto que está acá, que es el ala mayor del esfenoides, ¿tá? El piso, ¿quién lo va a formar? De acá hacemos 2 líneas así, y lo va a formar principalmente acá en violeta, va a estar formado por el maxilar, en esta parte en celeste va a estar formado por el cigomático, y no se ve en este dibujo porque no está dibujado, ¿tá? No está ni siquiera acá en esta partecita de acá, pero acá estaría un pedacito de lo que es el palatino. Es muy chiquito, un triangulito muy chiquito que está por acá atrás, que es parte de la articulación de la órbita. Pasamos a la pared medial, que sería esta que está acá, porque estos son los huesos propios de la nariz. Acá estaría la nariz, esta es la pared medial, y tenemos en amarillo esto grande, ¿tá? Es un hueso que, si yo les pregunto, la mayoría les cuesta imaginarse lo que llega hasta ahí, que es el etmoides, ¿tá? Habíamos dicho que la cara lateral de las masas laterales formaban la cara interna o cara medial de las órbitas. Acá en este caso se comprueba eso. Por delante tenemos el lagrimal, fíjense, ahí está el canal lagrimal. Por delante tenemos la rama ascendente del maxilar. Mientras que en la pared lateral vamos a tener principalmente el ala mayor del esfenoides y el cigomático. Y ustedes miran, fíjense, miren acá, este pedacito chiquito acá puede ser podemos decir ala menor del esfenoides, pero bueno, estamos hablando de las cosas groseras, entonces esos 2 huesos suficientes.
¿Qué otra cosita vamos a ver acá y que lo dejo picando para más adelante? Que entre todos estos huesos no es una cavidad cerrada, sino que fíjense, acá tenemos una grieta entre estos dos huesos donde pasan elementos y acá hay otra grieta. ¿Tá? Esas son las cisuras orbitarias. Esta es la cisura orbitaria superior y esta es la cisura orbitaria inferior. ¿Tá? No vamos a estudiar ahora qué pasan por esos elementos, pero de los dos es más importante esta, la superior, que está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, que también la podemos llamar cisura esfenoidal. Ahí van a llegar muchos elementos que vienen de dentro del cráneo hacia el ojo o del ojo hacia el cráneo. Pasamos a las cavidades nasales. Ya habíamos hablado un poco de esto cuando habíamos hablado por el hueso por separado, pero volvemos a hablar de lo mismo. El techo, yo le había comentado ya que tenemos lámina cribosa del etmoides y tenemos el cuerpo del esfenoides. El piso está formado por el paladar óseo. Ese paladar óseo está formado en la parte anterior por la apófisis palatina del maxilar y la parte posterior por la apófisis horizontal del palatino. Hay un paladar blando que está por acá, pero bueno, se discute si es parte del piso o no. En cuanto a la pared medial, sería el tabique de las fosas nasales. Ahí yo les había dicho, principalmente hay dos huesos: la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Esto que está acá ya está dibujado el cartílago. Hay más cartílagos, puede haber cartílago entre medio de acá, eso es bastante variable. Y la pared lateral, la pared quizás es la más que puede dar mayor lugar a confusión porque tiene más elementos y vamos a nombrarlo uno por uno. Esta parte acá tenemos la cara interna de las masas laterales del etmoides, donde tenían los cornetes superior y medio. Teníamos este, que es el más importante, que es la cara interna del maxilar. Vamos a agregar este que está acá, que estaba entre, si nosotros veíamos la órbita, estaba entre la rama ascendente del maxilar y el etmoides, que es el lagrimal. Y vamos a agregarle palatino y por último el cornete nasal inferior. Una vez que sabemos cómo son las paredes de las fosas nasales, me gusta venir a este dibujo y que acá lo que han dibujado es el tabique nasal acá en el centro, tenemos las dos fosas nasales, pero no son espacios enteros, sino que fíjense, tiene estos alerones, me gusta más como está dibujado este, que es como un alerón, para que el aire que entre acá choque contra esto acá y lo dirige hacia un lugar en particular. En este caso, este es el meato medio, choca contra el cornete nasal medio y van al seno maxilar y va al seno frontal. Esos son los cornetes, son como unos alerones que están por dentro. Y vamos a definir como meato, algunos libros te dicen el espacio entre los cornetes, pero ¿qué pasa? Son 3 cornetes, ya tenemos 2 meatos nomás, porque debajo del cornete nasal inferior hay un meato más. Y no podría existir si sería entre 2 cornetes. Entonces la definición más acertada sería el espacio entre la pared externa de las fosas nasales, que sería esto, y el cornete nasal. O sea, este espacio es el meato. En este caso, el espacio entre la pared lateral y esto sería esto, el meato. Y el meato es el que comunica con los senos paranasales. Acá nosotros vamos a ver, ya vemos una fosa nasales, pero ya recubierta, no vemos los huesos solos, sino que está recubierta por mucosa, la mucosa nasal. Y vamos a ver que tienen los cornetes superior, medio e inferior, y por encima del cornete superior vamos a encontrar un pequeño receso, un pequeño espacio que se llama receso esfenoetmoidal. Receso esfenoetmoidal. ¿Por qué? Porque está entre el esfenoides y el etmoides que está por acá. Y ahí vamos a ver qué desemboca en cada uno de estos espacios. Esto es pregunta de examen, sépanlo bien esto. En el receso esfenoetmoidal, o sea, la partecita que está ahí arriba, desemboca el seno esfenoidal. Acá está el cornete superior, que lo han cortado para poder ver que abajo tiene unos agujeritos, y ahí va a comunicarse con las celdillas etmoidales posteriores. ¿Qué quiere decir? En las masas laterales no son sólidas, sino que tienen muchas celdillas, muchos espacios por dentro, y las más posteriores van a desembocar acá, mientras que las más anteriores van a desembocar acá.
en lo que es el meato medio. Ahí van a desembocar las celdillas etmoidales anteriores y, como ya hemos visto en una diapositiva anterior, el seno frontal se comunica hasta acá y va a desembocar también el seno maxilar, que es todo el orificio grande que lo habíamos ido tapando un poco con los otros huesos. Por último, en el meato inferior, fíjense, viene un conducto que se origina acá en las órbitas, desciende por acá y termina en este agujerito, que es el conducto lácrimo-nasal. Con eso terminaríamos todo lo que tenemos que ver de los que son huesos de la cabeza. Muchas gracias.